Buen día, mi nombre es Rosy Paola Restrepo Escalante, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y a continuación voy a presentar la actividad 4.1 denominada Integración del planteamiento del problema y del marco teórico. Para iniciar quiero hacer una breve introducción hablando acerca de la importancia que ha tenido la investigación en el ser humano. Es entendible que desde tiempos antiguos el ser humano ha analizado el ambiente que lo rodea y se puede decir que la investigación nace del deseo de dar respuesta a los fenómenos que suceden y a la necesidad de mejorar la calidad de vida. La investigación empieza con la capacidad de preguntarse y ha sido una gran aliada de la ciencia. Es importante saber que en el transcurso de este video vamos a presentar el planteamiento del problema y el marco teórico que dan sustento al trabajo de investigación. Estos dos apartados definitivamente importantes en el desarrollo de una tesis doctoral. Es importante aclarar que al validar y desafiar supuestos teóricos se facilita la comprensión de conceptos y de variables según las definiciones dadas y se construyen nuevos conocimientos. Ahora bien, hablemos del planteamiento del problema. Es importante hablar que el planteamiento del problema tiene algunos aspectos importantes a tratar. El primero de ellos hace referencia a la historia del problema, a también la pregunta de investigación, la hipótesis o las hipótesis y la justificación. Si hablamos de la historia del problema, es importante resaltar que el problema del cual se va a tratar en el presente trabajo es la competencia lectora y la relación que existe entre la motivación. A lo largo de los últimos años, los estudiantes en primaria en Colombia han demostrado unos resultados insuficientes en la competencia lectora. Resultados que en vez de ir mejorando, van empeorando. Entonces, de allí parte el problema del desarrollo en esta tesis doctoral, de esos bajos resultados demostrados no solamente en las pruebas internas, sino en las pruebas externas que presentan los estudiantes, tanto nacionales como internacionales. Si hablamos de la parte nacional, hablaríamos de las pruebas saber, y si hablamos de la parte internacional, hablaríamos de las pruebas PISA. En los últimos años se ha presentado una leve mejoría en cuanto al desempeño de los estudiantes en Colombia con respecto al entorno internacional, pero aún así sigue estando muy debajo del promedio. Ahora, hablemos de la pregunta de investigación, de las hipótesis y de la justificación. Entonces, la pregunta de investigación, la pregunta general, es la motivación por la lectura en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de básica primaria. Incide en la velocidad, la calidad y la comprensión lectora de la institución educativa Colegios Santos Apóstoles. Y las preguntas secundarias son: ¿cómo está el nivel de competencia lectora de los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de básica primaria? ¿Y cuáles son los factores que generan motivación en la lectura en los estudiantes de la institución educativa? Si hablamos de las hipótesis, vamos a hablar que vamos a manejar tres. La motivación por la lectura influye sobre la velocidad lectora, la motivación por la lectura influye sobre la calidad lectora y la motivación por la lectura influye sobre la comprensión lectora. Si hablamos de justificación, debemos hablar de algunos ítems importantes, como son la conveniencia, la relevancia social, la utilidad teórica y la utilidad metodológica y las implicaciones prácticas. Ahora bien, si nosotros hablamos de la conveniencia, es importante resaltar que este trabajo es pertinente porque va a intervenir un problema que se ha demostrado y que se ha manifestado en la institución educativa. Si hablamos de la relevancia, es importante entender que este trabajo se justifica en la importancia del acompañamiento del proceso de lectura, que no solo es responsabilidad del estudiante, sino que requiere el continuo apoyo por parte de toda la comunidad educativa. Si hablamos de la utilidad teórica, podemos decir que, como bien lo afirma Solé,
en 1998, el poder leer, comprender e interpretar cualquier tipo de texto con un objeto y con una intencionalidad clara, le permite a una persona la autonomía para desenvolverse en la sociedad de la información y la comunicación. Por eso la enseñanza de la lectura comprensiva debe ser un propósito primordial de la escuela y un deber que compete a los docentes de todas las áreas que intervienen en el proceso educativo de los niños. Si hablamos de la utilidad metodológica, podemos decir que esta investigación planea evidenciar los niveles de comprensión lectora a través de la prueba de caracterización de la lectura establecida por el MEN, partiendo de la importancia que tienen las áreas de aprendizaje, y es importante que también se mida la motivación por medio de la escala de la motivación académica. Si hablamos de las implicaciones prácticas, podemos decir que el nivel de lectura de los estudiantes de Colombia es muy pobre y que es importante que, o en este estudio, se permitiría establecer cuáles son las variables que mayormente influyen en el proceso de comprensión lectora para poder mejorar, partiendo desde ahí, mejorar los resultados. Continuamos hablando acerca del análisis conceptual. Entonces, dentro de la competencia lectora existen tres aspectos fundamentales que son la velocidad lectora, la calidad lectora y la comprensión lectora. Si hablamos de competencia lectora como tal, Solé, Moreno y Dorronsoro sostienen que la lectura es un proceso bastante complejo donde intervienen múltiples aspectos que debemos tener en cuenta. Dentro de ellos están la velocidad lectora, que es definida como la cantidad de palabras que lee un estudiante por minuto. La calidad lectora es la forma en que el niño entona, utiliza los signos de puntuación, y la comprensión lectora es que después de leer el niño entienda lo que ha leído. Ahora bien, si hablamos de motivación dentro del análisis conceptual, podemos decir que la motivación es esa fuerza que impulsa al hacer. Padovan 2020 y Abraham Maslow sostenían que las personas tienen una pirámide de la motivación o que desarrollan o demuestran la motivación de acuerdo a la importancia que tenga determinada actividad en su vida. Ahora bien, Parra, Bayona y Salamanca, Bobadilla, Gil, Fuster, Norabuena y Hernández hablaron acerca de la importancia de la motivación en el desarrollo de las actividades académicas, en el desarrollo del ser. Continuamos hablando ahora del análisis referencial. Es allí donde miramos esos estudios empíricos que de una o de otra forma tienen relación con nuestro tema de investigación. Si hablamos de comprensión lectora y de motivación, existe un trabajo muy interesante que realizaron Juan y Duque en el 2020 que habla acerca de esa relación existente. También en cuanto a comprensión lectora, se tuvieron en cuenta alrededor de 10 estudios, empezando por Seifert y Palecek y terminando con Donnelly, Huber y Yatman. Cada uno de estos estudios habló de la importancia de la competencia lectora y cómo la competencia o el nivel de competencia lectora fue medido fue medido a los estudiantes. Es importante resaltar que cada uno de estos trabajos aporta ideas en cuanto a lo que tendrá que ver con nuestra siguiente unidad de trabajo que tiene que ver con el diseño metodológico. Si hablamos de motivación, también se encontraron diversos aspectos que nutren este desarrollo de tesis doctoral y que demuestran que alrededor de la historia o en los últimos años, la motivación ha tomado relevancia, convirtiéndose en un instrumento de interés o en un tema de interés para establecer las relaciones que existen entre la lectura y otros temas académicos. Para concluir, tengo que decir
que la revisión de fuentes teóricas y empíricas me ayuda a conceptualizar la teoría educativa, la variable dependiente, la variable independiente, que hacen parte de este estudio, desde la perspectiva de diferentes autores. Me ayuda a analizar la forma en que se han usado en diferentes trabajos de investigación, comprobando que la competencia lectora es un tema de investigación de interés a nivel mundial y que diversos estudios han abordado la motivación como un factor que puede incidir en ella. También es importante resaltar que conocer varios proyectos de investigación y sus justificaciones permite abrir el panorama de mi propia investigación, orientándome hacia las metas que quiero lograr y la manera de abordarlas teniendo en cuenta el contexto particular donde desarrollaré mi tesis doctoral. A su vez, el análisis de estos estudios me permitió ver que a pesar de que en Latinoamérica no se encuentra bibliografía de referencia, la competencia lectora y cada una de sus variables ha sido motivo de estudio en el mundo entero, lo que indica que es una excelente problemática a investigar. Muchas gracias.